Capítulo 18. Prohibidos de reencarnar todos los espíritus guerreros. Cuando este mundo terreno se entregó a los seres humanos, para que en él desarrollaran sus aptitudes y facultades espirituales, destacaron para aquí encarnar también espíritus que ya tenían una gran evolución, con el objetivo de que orientaran a los otros seres vivos en todo lo que ellos necesitaran. En esa época, la vida humana era bien simple, porque siendo la tierra bastante espaciosa, para abrigar a todos los que en ella vivían, los hombres de entonces limitaban sus ambiciones a poco más que una simple alimentación, una pequeña casa para vivir, y un poco de tierra para criar sus animales. Hasta entonces, conservaban aún los encarnados algunos leves recuerdos de las recomendaciones recibidas en su plano espiritual, y esto les ayudaba a solucionar gran parte de los problemas que la vida terrena les ofrecía. La época a la cual me estoy refiriendo se extendió por varios miles de años, durante los cuales el hombre consiguió alcanzar algún progreso. Se implantaron varias mejoras que contribuyeron para elevar bastante las condiciones de la vida humana. Las mejoras traídas al mundo terreno por esos espíritus adelantados que aquí encarnaron, tuvieron el mérito de proporcionar mejores condiciones de vida, pero despertaron en el hombre un sentimiento de grandeza, ambición y dominio sobre sus contemporáneos de otras regiones, originándose de esta manera las guerras de conquistas, que tanto han perjudicado al desarrollo espiritual que la humanidad terrena vino a conquistar en este plano físico. La ambición de grandeza, sentida desde entonces por muchos espíritus encarnados, y los desdoblamientos a que dio causa, han constituido el estacionamiento del progreso espiritual de muchos millones de almas encarnadas en la tierra. Los hombres de entonces, como los de ahora, continúan ignorando el elevado principio que dice: solo con amor se construye para la eternidad. Se desarrollaron sobre la superficie terrestre guerras y más guerras, con el deseo loco de ser dueño del mundo, ignorando que la vida humana tiene límites impuestos por las leyes divinas, y que en la tierra nadie es dueño de nada, ni de su propio cuerpo. En tiempos bien remotos, ya había jefes de tribus que se preparaban para conquistar por la fuerza las propiedades de sus vecinos, y estos tenían que prepararse al mismo tiempo para defender sus tierras y familiares. Con tales preocupaciones, empleaban todo el tiempo que disponían para vivir en la tierra, no sobrándoles ningún tiempo para cuidar de sus intereses espirituales. Con estas campañas de guerra, muchos seres humanos regresaron al plano espiritual, víctimas de ellas. Muchos de estos espíritus estaban tan preocupados por la idea de conquistar por la fuerza lo que a otros seres humanos les pertenecía, que su mayor preocupación en el plano espiritual llegó a ser el perfeccionar planes y procesos guerreros, para emplearlos cuando les fuese permitido regresar de nuevo al suelo terreno. Efectivamente, todos los espíritus que en la tierra se empeñaron en provocar guerras, continuaron preocupándose por ellas en el alto, al mismo tiempo que reunían ideas y estudios destinados a perfeccionar nuevos sistemas para hacerlas. Estos espíritus belicosos nunca consiguieron reencarnar en la misma región o país, para que no fuesen tentados a continuar el procedimiento anterior. Siempre que uno de estos espíritus belicosos conseguía permiso para reencarnar otra vez, eran conducidos a países o regiones distantes de aquellas que habían vivido anteriormente, para que no provocasen nuevas discordias o conflictos. Pues bien, amigos lectores, ni aun así, esos hermanos nuestros conseguían acomodarse y cumplir las promesas hechas en el alto, por lo menos, una mayoría de ellos. Una vez radicados en el nuevo ambiente, sus antiguas ideas les asaltaban, y empezaban a pregonarlas a sus compatriotas, consiguiendo muchas veces el resultado deseado. Así se desarrollaron y multiplicaron los conflictos humanos,
por toda la superficie terrena, en perjuicio de un número incontable de hermanos nuestros, que fueron sacrificados en esos conflictos. Fue deliberado entonces, por las fuerzas superiores, que ninguno de los espíritus responsables por estas guerras de conquista, volvería nunca más a nacer en la tierra, a menos que se sujetaran a vivir en condiciones preestablecidas, con las cuales no tendrían posibilidades de influir sobre sus semejantes. A pesar de todo esto, no les fue posible a las fuerzas superiores, evitar definitivamente los conflictos humanos, preparados, y emprendidos, por algunos gobernantes terrenos. Esto, desde luego, ya está llegando al fin, por las nuevas medidas estudiadas en el alto, y a punto de ejecutar en el suelo terreno. Los hombres tienen que comprender, finalmente, que el haber otros seres nacidos en regiones más fértiles, o más ricas que las suyas, no les da el derecho de conquistarlas, porque si en ellas viven y prosperan otros hijos de Dios, fue porque las fuerzas superiores así lo determinaron. Todos sabéis que nadie se lleva de la tierra nada, absolutamente nada de lo que a la tierra pertenece, por muchos que sean los bienes o tesoros, que en ella hayan podido acumular. De la tierra, solo puede llevarse cada alma, después de cada encarnación vivida, todas las luces y bendiciones que haya podido acumular ella misma. Los tesoros, bienes, propiedades, y grandezas conseguidas en la tierra, pertenecen directamente a ella, y en la tierra, se quedan después que sois obligados a dejarla. En vista de tal principio, para que se empeñan los hombres en la conquista de lo que a otros pertenece, si nada de todo esto pueden llevarse de aquí. Piensen mejor los jefes de pueblos y gobiernos. Estudien los medios de proporcionar a sus gobernados, mejor nivel de vida, alimentación y confort. Esto, por supuesto, dentro de las posibilidades de cada país o región, estoy seguro que, si piden ayuda necesaria a nuestro Señor, encontrarán la manera, y los medios de conseguirlo pacíficamente. Deben tener presente todos los habitantes terrenos, que siendo transitorias las encarnaciones en la tierra, también lo son las regiones, en que ocasionalmente se encuentra cada ser humano. Así que, espíritus que vivieron 2 o más encarnaciones en Oriente, para asimilar enseñanzas o costumbres que aún no conocían, reencarnarán a su debido tiempo en Occidente, en las Américas, en África, o en Australia, siempre con el fin de adquirir nuevos y más amplios conocimientos. Lo mismo sucede a los niños, cuando ingresan en las escuelas primarias, solo pasan de clase, cuando adquieren los conocimientos necesarios, y que de tanta utilidad serán para ellos en el futuro. Con la transformación de la Tierra, muy próximamente en planeta espiritualizado. Un planeta donde el espíritu dominará la materia. Un mundo donde no se registrarán más los abusos practicados por los hombres del pasado, contra sus semejantes más débiles. Digo más débiles, y digo bien, porque no existe un único caso en toda la historia, en que un hombre, pueblo o país, se atreviese a provocar un conflicto contra un enemigo más fuerte. Siempre sucedió lo contrario, los más fuertes, o los que así se juzgan, son los que provocan a los más débiles. Esto tiene un nombre universalmente conocido, y que yo no deseo escribir aquí. Lo que en un futuro próximo todos podremos comprobar, será todo lo contrario del pasado. Las naciones más fuertes, en un sentimiento colectivo de grandeza espiritual, respetarán, y ayudarán a los más pequeños y pobres, solucionando problemas superiores a las propias fuerzas de ellos. La tierra del futuro, tendrá que ser un conjunto de almas de superior evolución, teniendo, cada una de ellas en su corazón, los más puros sentimientos de amor y fraternidad, con todas las demás. Esto no será nuevo en el universo, ya que la vida es así en otros muchos planetas, donde viven seres humanos como vosotros. Con la selección que se está haciendo en los planos superiores,
todos los seres humanos que no hayan conseguido adaptarse a las condiciones de la vida terrena, están siendo retirados de este mundo, para que no vuelvan a hacer excepciones a las reglas, que ya están entrando en vigor en la Tierra. Os relataré a continuación, un hecho ocurrido en otro plano de vida, y por el cual podréis apreciar mejor, en qué consiste el proceso de selección que se está empleando en el alto, con relación a la Tierra. Se estudiaba cómo ahora, en la esfera referida, apartar de ella cierto número de espíritus rebeldes, disconformes con las determinaciones recibidas, para que modificasen sus hábitos y procedimientos, incompatibles con el nivel de vida de casi la totalidad de sus contemporáneos. Esos seres, venían siendo esclarecidos desde hacía mucho tiempo. También eran aconsejados, para que meditasen seriamente sobre las imperfecciones que demostraban, en su vida de relación. Debo esclarecer, que una buena parte de ellos, aceptaron las determinaciones del alto, y consiguieron corregirse, por temor a verse expulsados para siempre de aquel planeta, en el cual ingresaron, después de larga peregrinación por otros mundos. Muchos fueron, a pesar de todos los que despreciaron las determinaciones recibidas, y continuaron practicando acciones condenables, igual que hacen en la Tierra muchos seres humanos, que prefieren sacrificar vidas y bienes ajenos, para mantener una falsa prosperidad, en vez de tener, como los demás, una ocupación honesta, y ganarse la vida con su trabajo. En el planeta referido, sucedía algo parecido, y que era necesario eliminar. Los espíritus rebeldes, aquellos que no quisieron cumplir las determinaciones amorosas que les fueron transmitidas, vieron sus vidas cortadas de un momento para otro, y fueron conducidos, a un plano relacionado con el mundo en que vivían. Sus almas fueron examinadas por verdaderos especialistas del plano espiritual, y comprobaron que esos espíritus estaban tan viciados a la práctica del mal, que ya no tenían capacidad de autocorrección, porque tenían una voluntad muy débil para modificarse, o porque ya estaban endurecidos por el propio mal. La divina bondad fue entonces solicitada, para opinar sobre aquel caso. Era necesario saber si había que retener, por tiempo indeterminado, aquellos espíritus recluidos en algún plano, con la esperanza de una autocura, o si deberían mandarlos a un mundo inferior, donde el sufrimiento pudiese despertar en ellos, sentimientos de bondad y amor. La bondad divina emitió entonces su parecer, que fue seguido por los científicos especializados. Ese parecer fue que, tratándose de almas bastante vividas, que habían peregrinado durante muchos miles de años, por mundos de varias categorías, donde habían conquistado el derecho a vivir en el plano de donde procedían, no debían ser jamás enviadas a mundos inferiores, para iniciar una nueva peregrinación, en medio de sufrimientos sin motivo. Opinó entonces la bondad divina, que fuesen operadas aquellas almas, para sustituir en ellas la base de los sentimientos en potencial, por otros absolutamente perfectos, para que, conservando la memoria, y los elementos de progreso, conquistados duramente durante largos milenios, aquellas almas pudiesen proseguir en su onda de vida, por el camino de su redención espiritual. Ya sé que ha de pareceros extraño, que las almas puedan ser operadas, como realmente lo fueron en el caso presente. Así como fue determinado por la bondad divina, trataron los especialistas de extirpar del cuerpo mental de las almas en referencia, todos los átomos relacionados con el poder volutivo, y que estaban prácticamente nulos, sustituyéndolos por otros completamente nuevos y puros, que se integraron y adaptaron con mucha facilidad. Estas operaciones pueden ser comparadas, en un grado mucho más refinado, a la de los cirujanos de la Tierra, cuando hacen el trasplante de un órgano nuevo, y con el cual, puede el paciente vivir el resto de su vida. Con la diferencia de que, en el caso terreno, el órgano implantado no llega a integrarse definitivamente, porque solo ejerce una función,
en el caso espiritual, los átomos implantados se integran definitivamente en el cuerpo mental del alma operada. El resultado alcanzado en este caso, fue de gran alegría para todos los que lo presenciaron, o de él tuvieron conocimiento. Este hecho permitió que muchísimas almas, ya bastante evolucionadas, pudiesen proseguir en su onda de vida, regresando más tarde al planeta de donde vinieron, desde luego, en una situación bastante curiosa. Estas almas se mantenían como seres curiosos, de todo lo que estaban viendo y oyendo, lo mismo que en su niñez, como en el periodo de su juventud, y hasta la edad madura, eran seres inteligentes, y al mismo tiempo inocentes. Los átomos que pasaron a constituir buena parte de su cuerpo mental, iban siendo impregnados de los hábitos y costumbres del mundo en que estaban viviendo, no volviendo nunca más a la práctica del mal. La bondad divina en su altísima sabiduría, dispone de medios aún desconocidos para solucionar todos los problemas, hasta aquellos que parecen imposibles.